Hola, con esta nueva sesión iniciamos una nueva sección de nuestro curso de medicina interna es la sección de enfermedades respiratorias. Y una buena forma de partir es revisando sucintamente cuáles son los procedimientos diagnósticos que tenemos a mano para poder diagnosticar y posteriormente manejar este tipo de enfermedades. Eh, Antes de eso, decir que en realidad este grupo de enfermedades es un grupo también muy importante dentro de la medicina interna porque produce una cantidad de enfermedades que son muy prevalentes, como son, por ejemplo, la enfermedad bronquial obstructiva crónica. Hay algunas enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, como son las neumonias, que ahora están muy de actualidad por el tema de la infección con este nuevo virus, como es el nuevo SARS-CoV-2. Son enfermedades además que pueden ser extremadamente graves, por lo tanto es importante poder reconocerlas, diagnosticarlas y tratarlas adecuadamente. Y bueno, el primer recurso que tenemos a mano son los recursos clínicos, dentro de eso la historia, ¿no es cierto? Y dentro de la historia destacan cuatro síntomas que nosotros tenemos que tener siempre presentes, como son la disnea, la tos, que puede ser productiva o seca, y ahí dentro de esto nosotros podemos reconocer una tos aguda o subaguda y la tos crónica, que se define como tos crónica aquella que dura más de 8 semanas y que nos dirige hacia ciertas patologías que son del aparato respiratorio, que son crónicas, como puede ser las que están ahí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, problemas sinusales que están provocando esto, como la descarga posterior, producto de una sinusitis, reflujo gastroesofágico que en realidad se está expresando como tos por la irritación que produce en el aparato respiratorio cuando se deglute, algunos medicamentos como por ejemplo los tratamientos con inhibidores de la enzima de conversión y cáncer. El otro síntoma muy importante son las sibilancias que nos orientan a un grupo muy importante de patologías del aparato respiratorio, que son las patologías obstructivas. Y un síntoma que siempre ha sido de fuente de mucha preocupación, tanto para los pacientes como para los médicos, es la hemoptisis, que es la eliminación de sangre a través del aparato respiratorio, y esto se debe fundamentalmente a infecciones, como por ejemplo la tuberculosis o algunas otras, pero en Chile ha sido la tuberculosis una de las causas más importantes de este síntoma, el tromboembolismo pulmonar y el cáncer. En cuanto a los signos, bueno, el dolor torácico es importante y aquí hay que tener presente que el dolor torácico se produce en las estructuras que están inervadas y el parénquima pulmonar no está inervado, por lo tanto, en general, cuando el dolor torácico es de origen respiratorio, normalmente no se refiere al parénquima pulmonar, sino lo que están inervados son las pleuras, eh, la vasculatura, la pared torácica. Por lo tanto, el dolor cuando es torácico de origen respiratorio nos refiere a esas estructuras, y el dolor torácico más característico de origen respiratorio es aquel que es producido por la enfermedad de la pleura, que es aquel que tiene un tope inspiratorio, es decir, las personas inspiran y bruscamente tienen inspiración porque les duele. Esa es la característica más importante del dolor torácico pleural. También producto de alteraciones, considerando que el aparato respiratorio está muy relacionado con el aparato cardiovascular, y problemas del aparato respiratorio llevan a fallas del el corazón derecho. Eso se va a traducir como hipertensión venosa retrógrada y se va a ir expresando como edema, y por lo tanto nosotros podemos asistir a distensión abdominal producto del edema y de congestión de las vísceras, como el hígado, por ejemplo, edema de extremidades inferiores y distensión abdominal como producto de este corazón pulmonar crónico.
Y dentro de los antecedentes importantes, bueno, tal vez el más importante de todo, el antecedente de tabaquismo, tanto el tabaquismo primario como el tabaquismo secundario o pasivo. El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante para muchas patologías pulmonares y cuando no es un factor de riesgo es un factor agravante de las patologías pulmonares, así que por lo tanto este siempre es un antecedente importante. Y lo otro es la exposición a agentes inhalables como asbesto, excremento de pájaros, alergenos, que nos pueden explicar muchas de las enfermedades que estamos viendo. Dentro del examen físico, la frecuencia respiratoria es importante. Normalmente cuando asistimos a infecciones pulmonarias o insuficiencia respiratoria, la frecuencia respiratoria está aumentada. Los ruidos pulmonares, que como ustedes recordarán, digamos, están divididos en ruidos secos, húmedos y sibilancias. Los ruidos secos, los ruidos húmedos son los roncus, que se producen por obstrucción de vías respiratorias de tamaño medio. Los estertores crépitos más bien apuntan a signos de enfermedad alveolar y las sibilancias apuntan a disminución del calibre de las vías respiratorias. Y eso tenemos que complementarlo con la percusión y la palpación del tórax. Además de los elementos clínicos, vienen en nuestra ayuda una serie de exámenes de laboratorio, entre los que destacan las pruebas de función pulmonar, y aquí una de las más importantes, tanto por su sencillez, bajo costo, pero además porque nos da mucha información, es la espirometría, que mide la capacidad vital forzada, ¿no es cierto? El volumen expiratorio forzado al primer segundo, que es la cantidad de aire que uno expulsa en forma forzada en el primer segundo después de haber hecho una inhalación forzada. El cociente B1 capacidad vital forzada, que lo normal es igual o mayor a 70% del valor predicho. Y en los nuevos pirómetros se mide el ciclo flujo-volumen. El cociente, el BF1, capacidad vital forzada, suele estar alterado en las enfermedades respiratorias obstructivas y la capacidad vital forzada se ve alterada en las enfermedades restrictivas y el volumen expiratorio forzado al primer segundo clásicamente se ve prolongado el tiempo y por lo tanto el volumen que uno puede expulsar en un segundo se ve disminuido en las enfermedades pulmonares obstructivas en que la expiración está prolongada. Otro prueba que nos viene en ayuda son los volúmenes pulmonares, que son especialmente útiles en las enfermedades pulmonares restrictivas y que en general lo normal es que sean iguales o superiores al 80% del valor predicho. Y la capacidad de difusión para monóxido de carbono, que cuando está alterada también sugiere enfermedad pulmonar parenquimatosa. Y por supuesto, bueno, los gases en sangre que nos sirven para medir cómo está el intercambio gaseoso y es un examen absolutamente indispensable en la insuficiencia respiratoria. Y otros exámenes son imágenes, y ahí tenemos una cantidad importante de imágenes, la radiografía de tórax en sus proyecciones posterior, anterior y lateral, que ha ido perdiendo importancia, pero sigue siendo un examen importante porque es relativamente barato y hay equipos de tórax repartidos en todos lados. La tomografía axial computada de tórax con o sin medio contraste, que está siendo cada vez más frecuente y se ha ido posicionando casi como un examen de rutina. La resonancia nuclear magnética cuando se requieren ciertos elementos especiales y a veces es un poco más específica que la tomografía axial computada. La ecografía que nos da mucha información, especialmente cuando hay derrames y en muchos casos se usa para tratar de determinar, por ejemplo, si hubiera condensaciones pulmonares. Y el cintigrama ventilación-perfusión, que es parte de la medicina nuclear, que ha ido perdiendo importancia y ha ido siendo reemplazada por la tomografía axial computada. Y otros exámenes importantes, bueno, son la endoscopía del aparato respiratorio, ¿no es cierto? Es importante porque se puede ahí aspirar, se puede inyectar algún tipo de suero y producir lo que se llama un lavado broncoalveolar y poder determinar qué tipo de células, bacterias u otros microorganismos están presentes a nivel alveolar y ya no a nivel de la vía respiratoria superior.
y sirve para mirar si hay algún tipo de alteración en las vías respiratorias y también permite medir, tomar biopsias, ya sea bronquiales o transbronquiales, para ir a ver el parénquima pulmonar. El estudio del esputo es muy importante para ver presencia de gérmenes, esencialmente como bacilos de Koch o cultivo para ver, por ejemplo, presencia de neumococo u otras bacterias. eh, Determinar si hay eosinófilos en el esputo, y eso nos puede indicar dirigir hacia una inflamación eosinofílica, como puede haber en el asma bronquial o en las neumonias eosinofílicas. El ecocardiograma para ver si junto con alteraciones del aparato respiratorio hay alteraciones del corazón. Y bueno, la biopsia pulmonar quirúrgica, que sirve para identificar patologías del parénquima pulmonar. Y finalmente, ya para ir terminando esto, las enfermedades pulmonares se clasifican en tres grandes grupos. Las enfermedades pulmonares obstructivas, donde está el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasis y bronquiolitis. Las enfermedades pulmonares restrictivas, donde tenemos enfermedades pulmonares parenquimatosas, ya sean infecciosas o fibróticas. Las anormalidades de la pared torácica y pleura y las enfermedades neuromusculares, y las anomalías vasculares, como pueden ser el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar y las enfermedades veno-oclusivas. A estas tres categorías se agrega una cuarta, digamos, que son las enfermedades infecciosas y cáncer, que se considera un poco aparte porque comparten elementos de las tres anteriores, es decir, pueden tener elementos obstructivos, restrictivos y vasculares. Bueno, esto sería esta primera sesión de la sección de respiratorio y que nos sirve para introducirnos en el tema respiratorio. Muchas gracias.